Y vaya que hay que hacer análisis político. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, hola. Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Depende del momento del día en que me preguntes. Qué chistoso, es que depende fue. Ustedes saben. Sí, ya fue que una hemos de estado- de las frases que más se estado viralizaron de comentándolo todo el día. debate ¿De qué presidencial. depende? No hay una canción que dice de qué depende. Depende. Yo estaba pensando en esta canción, la he tenido pegada todo el día fuera del deseo. Sí. Sí, por no decir otra palabra. Pero después de tantas veces que lo acusaron de decir depende y todo eso, yo en mi cabeza estaba del día, depende. Saben ¿De qué que depende? Rocío Fonseca, que está armando la nota del debate, contó tiene como seis clips que parten con depende del candidato José Antonio Kast, en la nota de Mega Noticias Prime de hoy día. Entonces, estuvimos viendo las intervenciones en detalle, clasificándolas por temas, también de alguna forma viendo quién partía cuál y tal pelea. Y hay que decir algo que, bueno, durante el día se ha analizado en profundidad. Esta Janet Jara, convertida en una persona que enfrenta esta difícil contingencia de la campaña, donde evidentemente las cifras no la favorecen, en un rol evidentemente mucho más superlativo en cuanto a la interpelación, en cuanto a tratar de emplazar al candidato rival. Evidentemente con todo esto se justifica el por qué Janet Jara estaba solicitando tantas instancias de debate. O sea, Sí, evidentemente que el plan era incomodar a José Antonio Kast, sacarlo al pizarrón, pero Kast también, dentro de su mismo rol y su estrategia con miras a esta segunda vuelta presidencial, arriesga poco. El depende le sirvió de comodín para muchas preguntas que eran incómodas, evidentemente, y que probablemente, ustedes también lo conversaban anteriormente con Rodrigo Bravo, no tenían una explicación o no tenían una respuesta clara hoy. Quizás lo más llamativo, lo que tiene que ver con la propuesta de expulsión de migrantes. Entonces, todo esto evidentemente mueve el escenario presidencial, pero creo que Mauricio va a estar de acuerdo con esto. Probablemente al final del día podríamos decir que Janet Jara lució mucho mejor que José Antonio Kast, que probablemente ella es la ganadora al menos de este debate, pero ¿de qué sirve? ¿Mueve realmente en algo la aguja? ¿Es posible remontar un partido que a todas luces está prácticamente perdido? Claro, hay que ganar 10-0 en los días que quedan para... Exacto. O por otra parte, porque el partido se juega hasta el último minuto, por supuesto, lo que se está buscando es, independiente a una posible derrota, que sea la mejor derrota posible. Ahora, ahí son dos preguntas distintas. Primero, Mauricio Morales, ¿coincides con que si hay que elegir un ganador, que ahí voy a poner un matiz, pero si hay que elegir un ganador, sería Janet Jara? Y lo segundo, si es que sirve o no de algo. A ver, voy a partir por la segunda, Mati. Claro, estamos frente a una elección con bajísimos niveles de incertidumbre. De hecho, las encuestas que conocimos previo a la veda son bastante consistentes en aquello. No hay ninguna encuesta que esté señalando un resultado distinto al que todos pensamos que va a ocurrir, y la gran duda es el margen de victoria por el que se impondría el candidato del Partido Republicano. Es en ese contexto en que estamos examinando y analizando este debate. No lo estamos analizando en una elección como la del año 99-2000, Lagos Lavín, en que la pelea fue voto a voto en la primera vuelta y que después en la segunda vuelta se clarificó producto del apoyo del Partido Comunista a Ricardo Lagos. En ese sentido, este debate, claro, va a pasar a la historia como un debate desigual en términos de la postura de cada uno de los candidatos, y voy avanzando a responder tu primera pregunta. Si este debate se hubiese dado en condiciones parecidas a estas, pero en la primera vuelta, créeme que ahí sí que podría haber tenido un impacto más o menos severo sobre la intención de voto hacia José Antonio Kast, pero sucede en un escenario en que el candidato republicano es fuertemente favorecido por las encuestas. Insisto, me estoy refiriendo a las previas publicadas a la veda. Kast, y siempre lo he comentado acá, es un candidato extraordinario. O sea, no se desesperó por el alza de Matei en su... no se descompensó por la irrupción de Kaiser, no administró bien su ventaja durante el periodo en que estuvo arriba en las encuestas de opinión, pero los debates simplemente no son lo suyo. Y claro, tenemos candidatos que son más perfectos que otros. Kast es muy bueno en la cuña, en el video, en la declaración, pero no en la confrontación directa con sus adversarios. Kast es muy bueno cuando
hace puntos de prensa y confronta, pero cuando los tiene al lado, le cuesta mucho más, y eso es parte de la naturaleza humana. No es una candidatura perfecta, como ninguna lo ha sido en la historia de Chile. Lo otro que creo que lo desfavoreció también fue el hecho de que no hubiese un tema, y él mismo lo reconoció en el punto de prensa, de que no hubiese un tema específico sobre asuntos de seguridad. O sea, hoy día no se habló derechamente de seguridad, crimen organizado, narcotráfico, que son los temas que acá más le acomoda y más lo prenden. Se habló de otras materias en las que claramente se notó un tanto más debilitado, y en el área de migración, en que se suponía iba a explotar todas sus cualidades, la pregunta que le hacen respecto a la expulsión de migrantes termina con la respuesta relativa que los va a invitar a salir. Entonces, claro, un elector se puede preguntar, bueno, este candidato me prometió mano dura y resulta que en este último debate me está diciendo que no los va a expulsar, sino que los va a invitar a salir. Claro, todos conocemos el contexto en que se está desarrollando esto y que es muy difícil producir la expulsión porque no depende solamente de Chile, pero la promesa de campaña fue, de hecho, casi una especie de calendario, se están contando los días, o sea, faltan 98, faltan 97 días, y ahora la pregunta, bueno, ¿en 97 días para qué? ¿Para que los expulsen o para que los inviten a salir? Esa es una duda que quedó. Insisto, si este debate se hubiese dado de manera más o menos similar en la primera vuelta, el impacto sí que habría sido extremadamente significativo, pero se dio en un escenario distinto en que el nivel de incertidumbre es mucho más bajo respecto al resultado electoral de la próxima segunda vuelta. Sí, y es ahí donde quiero manifestar mi postura. Yo creo que en un debate tradicional, y sacándolo el contexto y las encuestas y todo, yo creo que si hay que elegir un ganador es Janet Jara. Porque y es como en un partido de fútbol, es como quien jugó mejor y impuso sus términos. El equipo de Janet Jara en este caso impuso el término. Tuvo más tiempo la pelota en su cancha, hizo que el otro tuviera que defenderse constantemente. Fue ella la que llevó los ritmos del tono del debate. Yo creo que sin duda en ese caso Janet Jara es la ganadora del debate. Creo que también es muy difícil argumentar que José Antonio Kast es ganador del debate debido a justamente cómo quizás los mayores traspiés son asociados a él. Las noticias en torno a la falta de respuesta hoy día están en su cancha. Habiendo dicho eso, sí voy a apuntar a que, no sé cómo lo viste tú, Rodrigo Sánchez, pero a mí me da la impresión que a Janet Jara le quedó el debate largo. Es decir, que la técnica de estar todo el rato al ataque, como pasa también en el fútbol, te empieza a cansar. Y se empieza a hacer un poquito reiterativo, incluso para quien lo está viendo. Y por lo demás, que si bien José Antonio Kast tuvo múltiples traspiés, no creo que haya tenido tampoco un traspié en nada que le vaya a afectar con su base de votantes, porque la realidad es que incluso si es que hoy día varios quedaron como, la estrategia de migración no está tan definida ni clara, nada de eso sin duda es suficiente como para cambiarse de bando o incluso dudar de votar por, en este caso, el candidato de los partidos de la oposición. Muy importante lo que planteas, Matías, porque a esta altura de la campaña es difícil pensar que la elección se vaya a ganar en base a alguna propuesta nueva de Janet Jara o se vaya a perder en relación a una falta de aterrizaje técnico por parte de José Antonio Kast a lo que ya conocemos de su propuesta programática. O sea, está claro que los 6.000 millones de reducción de gasto fiscal hoy en día al menos no tienen un aterrizaje técnico claro. Quizás más adelante vamos a conocer mayores detalles, pero hoy día en el marco de esta campaña la ciudadanía no está informada de cómo se va a reducir esa cantidad de plata. Tampoco hay un aterrizaje técnico en relación a la propuesta de expulsión de migrantes, y hoy día quedó sumamente claro. Y hay otras materias que evidentemente también en el marco de esta campaña están en duda y no han podido ser cerradas de la manera adecuada, porque evidentemente cualquier paso en falso que dé José Antonio Kast no es que le vaya a restar muchos votos, pero generará un problema que va a detonar al día siguiente de la elección, cuando ya esté en calidad, eventualmente, si es que gana, de presidente electo, y van a ser polémicas que le van a significar un dolor de cabeza para el proceso más delicado, que es el proceso de la instalación. La búsqueda de equipos, que es algo que ya está en curso, obviamente, y todos esos ruidos van a generar molestia, o van a generar roces, o van a generar tensiones a la hora de elegir quién va a ocupar cuál y tal cargo en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Eso es un problema. Y desde el otro punto, desde la otra vereda, lo que está pasando con Janet Jara también es delicado, porque ella
ha tratado, al menos en las últimas apariciones públicas en terreno que ha tenido, de ir sumando propuestas de Parisi, de Matei, de Mike Nichols, de Meo, de Artés, de quien sea, tratar de sacarles lustre a cada una de estas propuestas, pero sabe perfectamente que esto no va a ser suficiente. O sea, aunque agarre el programa de Parisi y se lo apropia y le dé un aterrizaje técnico preciso y con espaldas de expertos, de economistas, de exministros de la Concertación, eso no va a mover la aguja, que es lo único que eventualmente le puede generar dolores de cabeza o ronchas a la candidatura de José Antonio Kast, son estos emplazamientos, y son los emplazamientos basados no en las propuestas de Jara, sino que en las carencias de aterrizaje técnico de las propuestas de José Antonio Kast. Y probablemente este tono que hemos visto de la candidata, que no es la Janet Jara que conocimos cuando era exministra, tampoco era la Janet Jara de la primaria oficialista, mucho menos la de la primera vuelta, que ustedes la recordarán en los debates, era una taza de leche. O sea, era candidato, explíqueme por favor acerca de su propuesta en materia de medicamentos. Había emplazamientos a José Antonio Kast, a Kaiser, pero eran mucho menores, o sea, en relación al tono que le hemos escuchado durante estos días. Y probablemente el martes en el debate Anatel esto ya va a alcanzar su clímax, porque es la última oportunidad que va a tener Janet Jara de poner en problemas a José Antonio Kast. Y son las últimas cartas que quedan. O sea, más allá de eso ya no se puede fabricar una semana adicional de campaña, ya la fecha es la que es, las cartas están sobre la mesa. Y salvo que ocurra algo realmente inesperado, que no lo descartemos, que no lo descartemos, porque estamos en Chile y bien sabemos que el libretista es un país sísmico, digamos. El libretista es muy creativo, muy creativo. Lo que tenemos sobre la mesa, lo que decían las encuestas antes de la veda, y lo que hemos visto también en relación a las estrategias de ambos candidatos ya hablan suficiente. Sí, y ahí solamente adicionar algo de historia reciente para fortalecer lo que decía Rodrigo recién respecto a lo difícil que es dar vuelta a un resultado en segunda vuelta. En las elecciones de primera vuelta en Chile se producen mayores niveles de volatilidad. ¿Sí? O sea, candidatos que van modificando sus porciones de intención de voto, y eso ha traído como consecuencia, entre otras cosas, algunas sorpresas. La vi en el 99, pasó a segunda vuelta, algunos pensaron que Lagos iba a ganar en primera vuelta, el año 2017 Beatriz Sánchez, el año 2021 y 2025 París. Es decir, en las primeras vueltas entramos o asistimos a un electorado que es un tanto más volátil, pero en las segundas vueltas los electorados se comienzan a congelar en función de las preferencias que los votantes de candidatos perdedores le entregan a uno de los ganadores. Y sobre todo, esto se genera con mayor fuerza cuando avanzan a la segunda vuelta candidatos que son muy distantes ideológicamente. Es decir, si en primera vuelta un candidato votó por un elector votó por un candidato perdedor y se cargó por el candidato A para segunda vuelta, es muy difícil que vote por el candidato Z y viceversa, porque la distancia ideológica entre las dos ofertas que hay en segunda vuelta es muy grande. En consecuencia, si bien estos debates producen cierto fervor político, tengo la sospecha de que no van a generar un cambio sustantivo en la intención de voto. Claro, Jara hizo todo el esfuerzo de no discutir en el eje gobierno-oposición, que es el eje favorito de Kast, sino que lo llevó a discutir en el eje Estado-Mercado y en el eje élite-pueblo, ¿cierto? Le sacó las colusiones de su equipo, las colusiones en farmacias y pollos, sacó a relucir la que Kast había estado 16 años en el Congreso y que no había sacado ninguna ley relevante, y nuevamente lo pilló o lo trató de pillar con una respuesta más concreta respecto a la rebaja de $6.000 millones. Todo eso son puntos buenos, dirían en el rodeo, pero al parecer esto no va a tener un efecto importante sobre el resultado del próximo 14 de diciembre. Sí, estábamos un poco encima, y además la diferencia, por lo menos según las encuestas, es muy, muy grande. Janet Jara ha apelado a que constantemente las encuestas no anticiparon ciertos buenos resultados que ella iba a tener, o incluso en su carrera política, diciendo: me dijeron que no íbamos a sacar adelante la reforma de pensión en enero, sin embargo lo hicimos. La encuesta dijeron que no había vuelta en la primera... en la elección primaria, y finalmente nos terminamos imponiendo. Ahora, el tema es que cuando a todos los candidatos les encanta hacer esto del historial de: mira, a mí en las encuestas no me daban esto, pero eligen un momento súper específico de las encuestas.
Porque Janet Jara... Pues selección de casos se llama eso. Janet Jara sí era favorita para ganar la primaria cuando nos estábamos acercando a la fecha. Y la vimos en las encuestas que no se podían publicar, que nosotros sí veíamos, entre otras cosas. Pero también, incluso antes de la veda, ella era la favorita para ganar la primaria. O sea, ¿se hablaba un 60%? No, pero porque también nadie calculaba la baja participación que iban a tener esas primarias. O sea, les encanta también apuntar lo mismo, que el presidente Gabriel Boric nunca fue el favorito, lo cual es mentira. El presidente Gabriel Boric nunca fue favorito a las últimas semanas de las primarias, en donde las encuestas en veda sí tomó la pole position, y estuvo primero en prácticamente toda la segunda vuelta presidencial en los escenarios, o sea, en todas las encuestas de la vuelta presidencial según los escenarios de balotaje. Entonces, claro, como que se pescan de una encuesta en donde alguna vez un personaje no era favorito, pero las encuestas son fotos del momento, y la verdad es que la última encuesta antes de la veda seguía mostrando una distancia muy grande entre José Antonio Caz y Janet Jara. Evidentemente, si acá hubiera un batacazo y no se viera que fue un 52-48, ahí las encuestas tendrían mucho que explicar, mucho. Sí. Pero de momento no hemos tenido un resultado que se hayan equivocado tanto. Se pueden haber equivocado en los márgenes, pero nunca en quién es el ganador y quién es el perdedor. Y en ese sentido yo creo que es lo que lo tiene complicado Janet Jara cuando saca estos análisis de, bueno, queda mucho tiempo o las encuestas ya se han equivocado. Sí, pero no tanto. Pero entonces, no como en Bolivia. Las cartas, si es que las quiere jugar, las tiene que jugar en instancias súper específicas. Lo trató de hacer hoy día, veamos cómo funciona, y lo va a tener que hacer el día martes en el debate de Anatel. Oye, nos pasamos. Pero Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez, les quiero agradecer muchísimo el habernos venido a visitar. Pero ustedes saben, acá ya no somos dueños de casa, tenemos que ceder nuestro bonito espacio a la jungla, junto a Rodrigo Bravo, Camilo Feria y Gonzalo Miller, que van a estar ahí desde la cena de la Sofofa 2025. Muchas gracias, pues, y conversamos mañana. Nos vemos, pues. Que estén bien. Mañana. Chao. Son las 6 de la tarde.